Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Pues efectivamente, aquí estoy puesto con el chaleco reflectante de cuando se te avería el coche y con el triángulo de señalización que también sabéis que hay que poner en carretera cuando se te avería el coche. Porque vamos a hacer una metáfora sobre inteligencia emocional desde el mundo del automóvil. Como podrás imaginar, pues bueno, a veces tenemos que hacer revisiones de nuestras emociones, tenemos que hacer nuestra ITV emocional. A veces tenemos averías emocionales y entonces es bueno pararnos y explorar nuestro motor interior y ver qué es lo que no funciona, ver si nos falta un poquito de gasolina, de combustible, si se nos ha fundido algún fusible por aquí dentro. Es decir, la metáfora que podemos hacer con el mundo del automóvil es grande. Pero yo en concreto lo que he utilizado para hablar de inteligencia emocional es este modelo que ya llevo trabajando hace tiempo que se llama las 5 marchas de la inteligencia emocional, que es otra dinámica que tengo publicada en Bubok y que ahora también aquí abajo del vídeo pues podrás consultar el enlace para acceder a la misma y al material imprimible si te es de utilidad. Bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues cogiendo las 5 marchas de la palanca de un coche, ya sabemos que hay coches más modernos con 6 marchas, pero bueno, vamos a poner 5. Cada una de esas 5 marchas se corresponde con una de las competencias emocionales progresivas que en su día diseñó Daniel Goleman. Bien, es cierto que después Goleman ha hablado de 4 dimensiones, pero estas 5 siguen siendo muy actuales y a mí me gusta más este primer modelo que hizo Goleman porque es progresivo, porque la inteligencia emocional se trata de ir progresivamente desarrollando estas 5 competencias. Pues como si fueran las 5 marchas, pues para poder andar bien por la vida, para poder relacionarnos bien por esas carreteras relacionales de la vida, pues estas 5 marchas corresponden con las 5 dimensiones de la inteligencia emocional. La 1 es autoconciencia, la 2 es autocontrol, la 3 es automotivación, estas 3 primeras son las intrapersonales, la 4 es empatía y las 5 son habilidades sociorrelacionales, que son las 2, sabes, de las intrapersonales e interpersonales. Y luego la marcha atrás sería la capacidad de rectificar, la capacidad de, en un momento dado, saber cambiar el rumbo, que también es una habilidad muy importante de la inteligencia emocional. ¿En qué consiste la dinámica? Te la cuento muy rápidamente y luego podrás consultar el PDF. Bueno, pues sencillamente consiste en que vamos a hacer... yo cuento un poco, bueno, conviene que te vayas al aula, te coges el chaleco reflectante de tu coche o se lo pides a tu padre, a tu amigo y te llevas un triángulo de señalización y lo pones en un lugar visible o en el suelo del aula si los tienes en círculo, pues para darle un poco a la dinámica todo el ambiente automovilístico que requiere, ¿no? Entonces, bueno, consiste en que decir, bueno, pues vamos a hacer un viaje automovilístico muy importante, que es el viaje hacia el otro. La vida es un viaje constante hacia otros. Nos encontramos con otros, estamos hechos para relacionarnos con otros, ¿verdad? Entonces, un viaje que no está exento de curvas, de pendientes, de paisajes asombrosos, de aventuras, de averías emocionales, de atascos. Por ello debemos revisar el motor de nuestras emociones, en concreto las 5 marchas de toda emoción. Primera marcha, autoconciencia, capacidad de identificar y etiquetar adecuadamente nuestros estados emocionales. Segunda marcha, autocontrol, capacidad de dirigir y aceptar nuestras emociones, evitando que nos desborden y nos dirijan ellas a nosotros. Somos siempre nosotros los que tenemos que dirigir nuestras emociones, los que tenemos que conducir nuestro vehículo emocional, ¿vale? Tercera marcha, automotivación, capacidad de sobreponerse a estados emocionales desagradables o extremos y seguir funcionando o proponernos objetivos. Cuarta marcha, empatía, capacidad de identificar emociones en los demás y sintonizar adecuadamente con ellas. Quinta marcha, comunicación emocional, capacidad de comunicarse y ayudar eficazmente a personas que experimentan diferentes emociones. Bueno, para todo esto propongo aquí un pequeño esquema que puedes utilizar en un PowerPoint o imprimir en grande y ponerlo. También te lo facilito en el material gráfico de la dinámica en grande. Todo esto está en color, aunque aquí está en blanco y negro, ¿vale? Y de esta manera pues haces esta explicación previa a los participantes de tu dinámica. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, muy sencillito. Bueno, hablas también de la marcha atrás, de lo que significa la marcha atrás, que te lo explico aquí, rectificar, poder maniobrar mejor, ¿vale? Psicológicamente, esta posibilidad de la marcha atrás, pues implica, pues a veces pedir perdón, cambiar de recorridos, ¿de acuerdo? Cuando vemos que el camino que llevamos no nos conduce a nada, pues esa capacidad de rectificar, dicen que rectificar es de sabios, ¿verdad? Pues eso sería la marcha atrás. Bueno, aquí tienes todo el material para explicarlo. Entonces, una vez explicada esta idea y puestos un poco en este marco en el que vamos a trabajar a los participantes, entonces ya hacemos 6 grupos.
¿vale? A cada grupo le vamos a dar una tarjeta. ¿Una tarjeta de qué? Pues una tarjeta con una emoción. Vamos a trabajar las 5 marchas en las 6 emociones básicas que todos conocemos. De tal manera que tienes una tarjeta para felicidad, bienestar, otra tarjeta para tristeza, melancolía. Vamos a trabajar las 6 emociones raíces, que si me conoces ya sabes que trabajo en alguna otra dinámica. Otra tarjeta para desagrado, rechazo, otra tarjeta para sorpresa, admiración, otra tarjeta para enojo, enfado y otra tarjeta para temor, miedo. Entonces haces 6 grupos. A cada grupo le das su tarjeta, que aquí la puedes imprimir, recortarlas, cortando esto por la mitad. Y entonces, ¿qué tiene cada grupo en su tarjeta? Pues tiene las 5 marchas con una serie de preguntas en cada una de las marchas, pues para trabajar las 5 dimensiones de su emoción y después poner en común a todos. ¿Qué simbolizan las preguntas en las marchas? Son los embragues. Ser emocionalmente inteligentes implica saber hacernos preguntas. Y cuando nos hacemos una pregunta inteligente y la respondemos, entonces es como si embragáramos y pasásemos a la siguiente marcha. El objetivo siempre es llegar a una velocidad de crucero en la vida con la 5ª marcha, en todas las situaciones. Pero bueno, todas las mañanas tenemos que arrancar el coche y poner en marcha nuestra autoconciencia, autocontrol, automotivación en muchas situaciones, ¿verdad? Pues como cuando cogemos el coche, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, las preguntas que pone en enojo, enfado, las marchas. Primera marcha. ¿Qué nos pasa por dentro en esta emoción? ¿Por qué nos enfadamos a veces cuando estamos con otros? Es decir, lo que interesa es que este grupo reflexione sobre eso, porque al final es la autoconciencia, el saber qué nos pasa, cómo nos sentimos, los porqués, ¿vale? Eso es autoconciencia. Segunda marcha. ¿Cómo controlamos nuestro enfado, nuestra ira? ¿Cómo evitamos que nos desborde? Bueno, pues lógicamente esto nos irá dando pistas sobre cómo controlar ese autocontrol, ¿vale? Si vamos al temor-miedo, la pregunta que haríamos en la primera marcha es: ¿qué nos pasa por dentro de esta emoción? ¿Sentimos algún tipo de miedo social? ¿En qué situaciones? Segunda marcha, autocontrol. ¿Cómo evitar que los temores nos paralicen? ¿Cómo los afrontamos? Quinta marcha, que es comunicación sorrelacional. ¿Cómo disipo el miedo en los demás? ¿En qué medida les aporto seguridad y certeza en mis incertidumbres? Es decir, las 3 primeras marchas se refieren a nosotros y las cuarta y quinta marcha siempre se refieren a nuestra relación con los demás en cuanto a las emociones. Bueno, pues así tienes en todas las emociones una serie de preguntas en las 5 marchas. De tal manera que al final vamos a tener a 6 grupos trabajando 6 emociones raíces, van a responder dentro del grupo a esas preguntas y después van a hacer la puesta en común de todas las 6 emociones raíces con este modelo de las 5 marchas. Yo creo que es una dinámica estupenda, porque es una metáfora que todo el mundo conoce, para trabajar la inteligencia emocional desde las 6 emociones raíces. Luego el resto de emociones y sentimientos son una combinación de todas estas, como sabes, ¿no? Te aporto alguna cosita más en el documento, en la dinámica. Bueno, pues por supuesto unas sugerencias para la reflexión, que una vez hecha la puesta en común, pues tú como formador, facilitador, facilitadora, pues puedes comentar con todo el grupo, ¿no? ¿Qué función cumplen las emociones en el ser humano, ¿no? Pues son ese radar biológico, ese radar biológico de supervivencia que nos informan de nuestras necesidades y las de los demás. ¿Cuál es la mecánica de las emociones? Hablando de coches, ¿no? Pues bueno, las emociones nos ayudan en el camino de la felicidad y el bienestar con sus luces y con sus sombras, ¿no? ¿Qué averías emocionales podemos sufrir? Se nos puede gripar el motor, a veces nos calentamos la cabeza en exceso, nos quedamos sin batería. Bueno, pues sigamos con esta metáfora, hablando y reflexionando sobre emociones, y seguro que vamos a aprender mucho. No te olvides de preguntar en qué medida usamos la marcha atrás en algunas situaciones emocionales, ¿vale? En qué situaciones es bueno rectificar, recular, maniobrar, etc. Pues siempre para conseguir nuestros objetivos, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Vale? El motor de nuestras emociones es el lenguaje y el pensamiento. Un lenguaje y un pensamiento positivo suponen aditivos que aseguran un buen funcionamiento del motor, limpiando los inyectores y sacándole el máximo rendimiento a nuestro motor. No lo olvides, todo lo negativo es tóxico, es suciedad y el motor se nos puede atascar. Así que siempre pensamiento positivo, que es el mejor combustible de nuestras emociones, ¿vale? Las emociones, bueno, pues no son positivas ni negativas, debemos desterrar este lenguaje, son nuestras, debemos abrazarlas y aceptarlas. Unas son agradables, nos producen placer, y otras desagradables nos producen dolor, ¿vale? En cualquier caso,
muchas veces no podemos elegir sentirnos emociones agradables o desagradables, nos viene dado por las circunstancias, pero sí podemos elegir una cosa: cómo las afrontamos y cómo nos conducimos. Es decir, la clave está siempre en el conductor o la conductora. ¿Quién conduce nuestro vehículo emocional? ¿Cómo reaccionamos a las dificultades y trayectos desagradables de la vida? Las carreteras no las elegimos nosotros, están como están, unas están mejores, otras tienen más curvas, otras menos, pero sí elegimos cómo conducir adecuadamente, saber conducir. Conduce bien tus emociones y disfruta de la vida. Este es el lema de esta dinámica. Bueno, te aporto también las 10 normas de tráfico emocional que tengo publicadas en otro sitio, por si luego quieres a modo de resumen. Pues eso, nunca te saltes un semáforo en rojo, te la pegas seguro, espera que esté verde y hayas tomado el control de tus pensamientos, etcétera, 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 ¿vale? Bien, como verás, pues una dinámica súper completa, con una metáfora sobre el mundo automovilístico, el mundo de la conducción, y en definitiva, pues el resumen de la misma, la moraleja que tenemos que sacar es que nosotros somos los conductores, que somos los responsables de nuestras emociones, de conducirnos bien con los demás, también somos responsables de ayudar a los demás a conducir, ¿vale? Y a partir de aquí, toda la creatividad que tú quieras dar. Por ejemplo, estos chalecos son muy económicos, tú puedes comprar 6 chalecos y al portavoz de cada grupo le das su chaleco y en la parte de atrás del chaleco, aquí no la hay, pero dibujas la carita o pones la carita serigrafiada de la emoción que van a trabajar. Uno es el temor, otro es el enfado. Es decir, que esto da para mucho y yo estoy convencido que va a ser una dinámica que nos va a ayudar mucho a trabajar esa inteligencia emocional. Tengo una asignatura pendiente, que es hacer esto mismo, pero aplicarlo de verdad a la conducción. Me sigue sorprendiendo que en las autoescuelas no haya un módulo de inteligencia emocional para conductores. Hablando ya de conducción de verdad, siempre que veo un accidente de tráfico, pienso que con más inteligencia emocional se podrían evitar muchos accidentes de tráfico. La mayoría tienen que ver con una conducción temeraria, con piques, con que me enfado con el conductor y entonces intento adelantarle, intento rebasarle y entonces has pasado tú, pues ahora voy a pasar por delante de ti, pues a tal me salto un semáforo en rojo. Todos sabemos por experiencia que atropellos, accidentes tienen que ver con este conducir de manera poco inteligente en lo emocional. Tenemos que tratar de incorporar la inteligencia emocional en la formación de los conductores, tanto de los conductores normales como todo hijo de vecino, como de los profesionales, camioneros, conductores, que a veces ves a conductores de furgonetas que van por ahí y dices, Dios mío, ¿dónde va este?, ¿no? Con la marca de la empresa, pues menuda imagen está dando de la empresa a la que representa, ¿no? Conduciendo temerariamente. Bueno, pues tengo una asignatura pendiente que es ir trabajando esto, que ya tengo ahí un proyecto, pero te invito también a que lo explores, porque creo que también en la conducción de verdad nos jugamos mucho. De momento, con esta metáfora, aprendamos a conducir mejor nuestras emociones y eso, conduce tus emociones y disfruta de la vida. Hasta la próxima, cocineros y cocineras.